Buenas noches, mi nombre es Espartaco. Este es un nuevo canal de YouTube que estoy empezando, donde vamos a tratar varios temas, más que nada en cuanto a la política. El primer tema el cual quiero hablar es de la elección de Estados Unidos. Este martes estamos prácticamente a 2 días. Estamos hablando que a esta misma hora, en 2 días, estaremos viendo, yo creo que buena parte de los resultados. Y la razón por la que escogí este tema es uno que ya traía desde varios meses atrás y se me hace importante porque, pues, siendo lo que es Estados Unidos, lo que representa, pues se me hace que es importante eh, analizar el por qué en este momento pues tienen a un hombre como Donald Trump a punto de reelegirse y los efectos que pues podría traer para un país como México. Me gustaría empezar primero por hablar de los 3 escenarios que yo veo que son posibles, unos con más fuerza, otros con menos. El primer escenario yo lo llamo lo que es el escenario sin sorpresas. Este más que nada está enfocado en las encuestas. A diferencia de 2016, creo que hay más herramientas en este año para poder tener un poquito de más certeza. Eso no quiere decir de que puedan tener ahí un cierto margen de error, que creo que fue el error de 2016 de no elaborar más esto ante la gente, y esto ayuda a crear una narrativa de que pues en Estados Unidos las encuestas siempre fallan. Pero bueno, hablemos del primer escenario. En este estamos hablando de que hay 12 estados que le llaman lo que son los battleground states, o donde se da la mayor pelea, donde hay una posibilidad de que se muevan para un lado o para otro, que no están 100% seguros. Yo considero que son 12. Son Pensilvania, North Carolina, Florida, Georgia, Ohio, Michigan, Wisconsin, Iowa, Minnesota, Texas, Arizona y Nevada. Algunos tal vez no sean considerados ya dentro de este grupo, pero creo que sí hay que checarlos por una o por otra razón. En este primer escenario, el de no sorpresas, es simplemente guiarse nada más por la información que tenemos hasta el día de hoy. En estos 12 estados, prácticamente 10 estados tiene de entre 0.2 hasta lo que es casi un 9% de ventaja en las diferentes encuestas dentro de estos estados. Estamos hablando de que si se cumplen las encuestas, básicamente estamos hablando de que de esos 10 estados, con 6 que logre ganar Biden, pues él será el próximo presidente de los Estados Unidos. Hay que comprender de que en Estados Unidos no se elige en base al voto popular, se elige en cuanto es lo que se le llaman el voto electoral. El voto electoral es por estado. Cada estado representa cierta cantidad de votos, no son la misma cantidad de votos asignados a cada uno de los estados, varían, algunos tienen más votos electorales que otros, y eso explica por qué en 2016, pues, a pesar de haber perdido el voto popular, Donald Trump pudo ganar, y fueron prácticamente 4 estados los principales. Fue Ohio, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Más que nada los más importantes son Pensilvania, Michigan y Wisconsin, porque si esos no los hubiese ganado Trump en la elección pasada, pues Hillary Clinton no hubiera sido la presidenta de los Estados Unidos. Y aparte hay que ver el margen por el que ganó. Creo que en algunos de los casos fueron 10,000 votos por los que ganó Donald Trump. Y pues prácticamente fue un escenario donde todo se alineó de alguna manera u otra para que Donald Trump
aprovechar el sistema electoral que tienen en Estados Unidos, entre otras cosas que se acomodaron para poderle darle ese triunfo. En 2020 eso va a ser más difícil. Es un camino mucho más cerrado para que Trump se pueda llevar la victoria, mientras él tiene que ganar prácticamente esos mismos 6 estados que siento que tiene seguros Biden. Tiene que también ganar otros, y si pierde uno de esos estados, pues ya se acaba el caminito para Trump, mientras que para Biden se puede dar el lujo de perder uno que otro, pero Trump no. En este escenario estamos viendo de que probablemente, si se cumple, estamos hablando de que el voto electoral termine entre 279 hasta 345, 55, dependiendo de cuántos estados se pueda llevar Biden. Hay 3 posibilidades dentro de este escenario, por eso manejo ese margen de votos electorales. Hay uno que es el donde Biden gana el 5%, los que tiene ventaja del 5%, que son 6 estados: Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Minnesota y Nevada y Arizona. Es más o menos son los que es arriba de 279. Yo me iría más bien por uno donde agarra también algunos de los del 3%, y estamos hablando de un 290 o hasta 335 votos electorales. Y el primer estado que tenemos que ver el día de la elección es Pensilvania, porque la manera que se van a ir dando los resultados va a ser primero en la costa este, y a eso está pegado Pensilvania, Carolina del Norte, Florida, Georgia y ya después, un poquito después, Ohio. Esos son los 5 estados al principio que yo creo que debemos de ver. Después sí iría con Michigan, Wisconsin, Iowa, Minnesota, la segunda tanda, que están más hacia el centro. Y finalmente los 3 estados a ver es Texas, Arizona, Nevada. ¿Qué estados tenemos que ver para que se cumpla este escenario? Los principales son Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Arizona y Nevada. Si esos se los lleva Biden, él ganó. O sea, no hay cómo hacerlo. El segundo escenario es uno donde le llamo yo un milagro más grande que el 2016. ¿Por qué? Porque como lo dije, mientras que Biden se puede dar el lujo de perder algunos de estos estados, de estos 2 estados, Trump prácticamente tiene que ganar todos. Esto incluye a Texas y Ohio. Y ahorita dentro de estos estados, pues de los 2 estados, estamos hablando de que nomás 2 es donde aparece ganando Trump en las encuestas. Uno es Ohio, que anda como en el 1%, y Texas 1.3%. Algunas le dan menos margen, otros un poquito margen, pero más o menos es el promedio que traen. Si pierde, digamos, lo primero que tenemos que ver es lo mismo. O sea, vamos a ver esos 4 o 5 estados que están en la costa este, también en lo que llaman el cinturón de la Biblia. Lo que tiene que ver Trump es Pensilvania, North Carolina y Florida, porque yo creo que si esos los gana él, es muy posible que Georgia y Ohio también los gane, pero él tiene un margen también de que si no le va bien en uno de esos estados, entonces se vuelve más complicado, se le complica. A Biden no tanto. Biden de esos estados solo tiene que ganar Pensilvania para poder cumplir con ganar. En este escenario, lo que tenemos que ver es que
qué tanta gente votó en la ciudad y qué tanta gente votó en la zona rural. Y comparar la votación que se dio antes del día de la votación, o sea, lo que le llaman el voto temprano, porque en el voto temprano al parecer trae una muy buena ventaja a Biden, y se espera que donde Trump pueda más o menos alcanzar a Biden sería el mismo día de la elección. Si vemos que entran la misma cantidad de votos de la ciudad y de la zona rural, Trump está en problemas. Pero si vemos que hay una cantidad enorme de votos por parte de la zona rural de estos estados, Trump puede ganarlo. Y eso es algo importante que tenemos que ver, porque si bien las posibilidades de Biden están mucho más arriba que las de Trump, eso no quiere decir de que Trump no pueda lograr hacer que este escenario se dé. El tercer escenario que yo veo es uno que le llaman lo que es el espejismo rojo. Este es el más difícil de todos porque ya involucra otros factores, involucra a los medios que tanto juego le van a dar a Trump, involucra la operatividad electoral, que sería más bien la cuestión esta de suprimir el voto. Los republicanos tienen un muy buen, digamos, no digo buen en el sentido de que hacen un buen trabajo en suprimir el voto. No quiere decir que los demócratas tampoco lo hagan, pero ellos tienen una mejor forma de hacerlo. No veo realmente que en este año tengan esa herramienta tan fuerte como la tuvieron en 2016, pero sí se puede dar, y eso ya lo veremos el día de la elección. Y lo otro, y finalmente la otra cosa que se pone en juego también es la cuestión de la Suprema Corte, donde recientemente Trump le tocó pues proponer a la nueva jueza, y tomó el lugar de una jueza que pues, normalmente tildaba a ser más del lado demócrata que del lado republicano. Y esta nueva probablemente, si llega a pasar algo similar a lo que pasó en el año 2000, donde se fue a las cortes, ellos fueron los que de final de cuentas decidieron parar la elección, donde en el 2000 al final hay muchos estudios donde dicen que si se hubiese dejado contar la votación en Florida, pues prácticamente Al Gore hubiera ganado en lugar de Bush. Entonces aquí se puede dar ese escenario donde entra la Suprema Corte, paran la votación. De hecho, Trump ya está de alguna manera u otra hablando de que nada más se cuenten los votos el día de la elección, los votos que vienen por correo, porque mucha gente no sabe que en Estados Unidos normalmente algunos votos tardan hasta 7, 10 días, hasta el mes, creo que en algunos casos. Y hay algunos estudios por ahí que dicen que un 20% de los votos no se cuentan, pero es lo mismo que aquí, que llega un momento donde ya cualquier posibilidad, por más que se dé en base a aritmética, pues no va a poder sobrepasar la ventaja del ganador. Entonces, ¿qué pasa en este escenario? Lo principal es observar el inicio de la elección. Va a aparecer como, por eso se llama espejismo rojo, de que Trump está ganando todo. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus electores pues votan el mismo día y son los votos que inicialmente se cuentan. Se tardan más los votos que se mandaron por correo, o aquellos que votaron de manera temprana son los que se cuentan al último. ¿Qué va a pasar? Pues Trump, haz de cuenta, va a empezar así en varios estados acá arriba y Biden acá con los votos iniciales, porque normalmente el voto fuerte de Trump se dice que va a votar el mismo día de la elección, y es donde viene fuerte, y eso por eso menciono de que si ya cuando se empiezan a ver la cantidad de votos, de dónde vienen, de dónde faltan, pues eso nos puede decir, o puede ser un buen indicador de quién vaya a terminar como el ganador. Por eso es importante que lo que mencionaba, de que si vemos que los medios
caen en el juego de Trump de estar de alguna manera no recordándole a la gente de que esto es normal, o sea, que se vea que Trump está acá arriba y que poco a poquito lo va a ir alcanzando Biden con esos votos que se van a contar al último. Si no hacen un buen trabajo los medios, Trump va a entrar ahí y va a empezar a generar discordia ahí y pues va a hacer creer a la gente de que hubo un robo de elección cuando simplemente es una manera de contar votos nada más, es normal. Y lo otro es de que llega un momento de que en ciertos estados, como el margen entre uno y el otro es muy pequeño, pues de que quede un 42, 41 y falten todavía cierta cantidad de votos por contar y que Trump quiera de alguna manera u otra, pues decir ya declararse el ganador y decir no se cuentan los demás votos. Y ya pues es donde se mete la Suprema Corte para el conteo y se declara como ganador Trump. Este es un escenario que debe de preocupar a todo el mundo porque de alguna manera esto va a generar no nomás molestia con los mismos electores de Trump, pero con la otra parte. Ya van 2 elecciones donde pues una y otra vez se pone a prueba lo que es el sistema electoral estadounidense, donde gana la persona que tiene menos votos en la cuestión del voto popular. Y se cuestiona mucho el sistema y pues va a llegar un momento donde eso va a quebrarse, porque pues no puede ser posible de que un voto en California cuente menos que un voto en Iowa. Es ridículo eso. Pero bueno, ese es el sistema de Estados Unidos y es preocupante que este escenario se dé. Va a depender mucho de los medios, del propio Trump y de la Suprema Corte en este escenario. Hay que ver eso. Esperemos que los indicadores sigan como se están dando, de que hay una votación copiosa, o sea que va a haber una gran diferencia de votos. Por eso es óptimo el primer escenario, porque ahí no va a haber tanta duda, va a haber un margen donde pues aunque alega que en Florida o en no sé en Texas pues él ganó, de todos modos va a haber suficientes estados como para poder decir tener un margen de victoria Biden importante y que no se ponga en duda la elección. Ahora, para finalizar este video, me gustaría hablar un poquito de la cuestión esta del 2016 contra el 2020. Lo primero es la cuestión esta del mito de Trump y del por qué están en esta situación. Es ridículo pensar que un presidente que tiene una economía malísima, que tiene esta cuestión del coronavirus en una situación crítica, que una tras otra vez ha hecho cosas que no se los hubieran perdonado a ningún otro presidente, que todavía tenga posibilidades de ser reelecto. Y esto tiene que ver mucho con el mito que se ha generado con Trump. Esto empezó desde antes de la elección del 2016, donde no se analizaron las cosas, yo creo que de manera correcta, y se empezó a inventar una narrativa de un fenómeno de Trump que no existe. Tan sencillo es comparar lo que fue un fenómeno grande como lo que fue Obama en 2008 contra el supuesto fenómeno de Trump en 2016. Está hablando que Obama obtuvo 10 millones de votos más que la persona que había obtenido más votos en la historia del Partido Demócrata o de cualquier otro partido. Y Trump realmente nomás obtuvo como alrededor de 1 millón de votos más que George Bush hijo en el 2004. Más o menos esa es la diferencia entre uno y el otro. Entonces se empezó a crear una narrativa donde dicen Trump le quitó votos a Obama. Trump logró ganar en ciertos lugares donde logró motivar a la clase trabajadora que se sentía traicionada por el Partido Demócrata.
Pero los datos para mí dicen otra historia. Dicen una historia que simplemente el Obama del 2008 ya en 2012 había perdido aproximadamente casi 4 millones de votos y nunca los volvió a recuperar. Y esos votos en su mayoría no se fueron con Trump. Y el otro argumento también es pues de que Hillary obtuvo casi los mismos votos que Obama. Que hay un dato ahí muy chistoso, que si Hillary hubiese obtenido la misma cantidad de votos en los mismos estados que Obama, ella hubiera ganado, a pesar de que la diferencia entre Obama y ella fueron como de 70,000 votos, pero esa es la diferencia, fue la que le dio el triunfo a Trump en 2016. Estamos hablando de que en un lugar fueron 10,000 votos, en otro 22,000, en otro fueron como aproximadamente 70,000. En ese el que le dicen el cinturón el Rust Belt o el cinturón industrial de Estados Unidos. Ahí también dejaron de hablar mucho de la cuestión esta de lo que le llaman el voter cross check en Estados Unidos, donde es un sistema que utilizaron los republicanos para desaparecer a cierto sector de electores. Normalmente lo que se fijaban era el nombre, apellido, y si coincidían ciertos apellidos y los nombres, entonces se consideraba que era un posible duplicado, entonces mandaban alguna notificación por correo a las direcciones de estas personas y si no respondían los desaparecían del registro de votos. Y da la casualidad de que la mayoría de estos eran nombres y apellidos que normalmente eran utilizados por afroamericanos y latinos. Un sector importante del voto de los demócratas. Tengo entendido que fue casi 500,000 de electores que desaparecieron nada más en el estado de Michigan, donde hubo una diferencia prácticamente de 10,000 votos entre Hillary Clinton y Trump. Pero a pesar de tener varios datos que de alguna manera tumban esta idea de Trump, del fenómeno de Trump, eso nunca realmente se trata en los medios principales de Estados Unidos o en la narrativa. ¿Por qué? Porque han manejado esto de manera conveniente para ambas partes. Por un lado, a Trump lo hace ver como este hombre que pudo hacer lo que otro republicano no pudo, crear esta ilusión de que ganó a la clase trabajadora de la zona industrial de Estados Unidos y de que era este hombre rico a favor de esa clase obrera. Y por otro lado, pues al Partido Demócrata no lo hace reflexionar y decir por qué perdimos a esta cantidad de electores y cómo no lo logramos recuperar. Y aparte, pues también checar que pues, cometió un error en elegir a Hillary. Hillary ya traía un historial pues malo en cuanto a operar electoralmente. Tan es así, pues en 2008, o sea, perdió contra un senador que no tenía ni experiencia y era relativamente desconocido. Obama la exhibió tal cual. Nada más de que, pues, y me incluyo yo también, o sea, todo el mundo se fue con la finta de esta imagen de Hillary de que, pues, de alguna manera era una persona muy, no sé, la hacíamos ver más grande de lo que realmente era en ciertos aspectos de operatividad, y no lo era así. Ahora, el crear esta imagen de Trump ha hecho que se cuestionen muchas cosas que no deberían de cuestionarse y abre las puertas para que una y otra vez se validen ciertas ideas que a estas alturas ya no deberían de existir, tal cual es el racismo y esta cuestión de Black Lives Matter. Una de las cosas que cierto sector del partido, del ala demócrata,
es negar el simple hecho de que, pues, al final de cuentas fue gran parte el racismo el que de alguna manera triunfó en 2016. No quiere decir de que sea todo, es el fuerte, pues, pero buena parte de la manera como se manejó la campaña, pues fue así. Y lo otro es no ir viendo esos momentos claves de cómo se fue creando Trump. Mucha gente no recuerda, y esto fue una noticia que salió cuando inició su campaña Donald Trump, donde se supo que cuando inició la campaña, pues le pagó a gente para que fuera a su evento. Entonces realmente no existía ese apoyo para Trump. Su momento fuerte fue cuando empezó a hablar de la cuestión de la migración. Y siempre en Estados Unidos ha existido alrededor de 35% más o menos de la población que apoya ese tipo de ideas, ¿no? Desde entre racismo puro hasta racismo así medio light, pero lo apoya. Y el hecho de estar manejando ciertas ideas de lo que fue Trump y no enfocarse en ciertos puntos ha logrado que agarrarse de ciertos, digamos, pedestales que sí son reales, nos haga creer que toda la estructura de esta pues sea realidad, de hablar de las noticias como si fueran todas falsas, de empezar a hablar sobre, no sé, desde teorías de conspiración que están súper, pues, fuera de la realidad, hasta de cosas que pueden ser tomadas así nada más como, simplemente pues nada más como la cuestión esta de Trump de que está a favor de traer los trabajos de vuelta a la zona industrial, lo cual si checas nada más los datos pues eso es falso, pero el hecho de ya agarrarse de ciertos puntos que eran reales y de hecho utilizarlos para hacer una plataforma para aventar ciertos temas que no tienen nada que ver con la realidad, pues validan eso acoso o hacen que cuestiones tú los datos de los medios, cuando son simplemente datos, no tienen nada que ver con que si estás de acuerdo o no, simplemente son los datos que son. Y al evitar hacer un análisis de la parte demócrata, pues lo que pasó ahí fue de que no se dieron cuenta de que pues buena parte de la política que manejan, que es en lo social más liberal y en la cuestión económica más, se podría decir, centro derecha, pues eso la mayoría de la gente pues no le gusta. O sea, ellos quieren estar motivados, tienen los mismos problemas del día a día, pues de si voy a tener un trabajo o no, si me va a alcanzar el sueldo o no. Y desde Obama pues traían un problema serio por ese lado. Y esto es otra cosa que se me hace muy interesante, ¿no? De cuando hablan de la economía en Estados Unidos, de la cuestión esta de utilizar digamos, a Wall Street como medida de cómo anda la economía en Estados Unidos. Desde Obama iba, de hecho, en una tendencia hacia arriba. Que eso es cierto. O sea, si Donald Trump de alguna manera está utilizando eso, pues tendría que darle crédito a Obama y sus políticas, que de hecho siguieron muchas de las prácticas de George Bush hijo, y pues Donald Trump básicamente hizo lo mismo. O sea, no cumplió con esto de ser realmente este paladín que iba en contra del Deep State. De hecho, al final de cuentas, pues llenó su gabinete con gente de Goldman Sachs. Hizo lo que normalmente otro presidente republicano hubiese hecho, y siguió muchas de las políticas que de hecho estaban perjudicando a la clase trabajadora desde George Bush hasta Obama. Entonces, el enfocarse en nada más en lo superficial por parte de Trump ha beneficiado
a Trump más que lo ha perjudicado. ¿Por qué? Porque se enfocan demasiado en cómo habla, cómo se expresa, pero no realmente en las políticas que ha implementado. O sea, realmente no ha sido este personaje que está en contra de los políticos o de los intereses. De hecho, inclusive, ¿cómo va a ser posible de que Amazon o todas estas compañías del 1% en una pandemia estén teniendo ganancias récord? Entonces es ridículo. Entonces pensar de que Trump realmente era eso que se quiere hacer creer, ¿no? Y más aparte llega a tal extremo donde, si bien esas cosas se pueden discutir y hasta cierto punto todavía están dentro de un plano donde se puede debatir que está bien o que está mal, ya cruza después una línea donde estás hablando ya de teorías de conspiración de Alex Jones. Eso no es de beneficio para nadie, porque al final de cuentas, pues vas generando esta cuestión donde llevas al extremo a la gente de cuestionar ciertas cosas que no deberían de cuestionar. O sea, a veces las cosas son tal cual y como las ves, no tienes que andarles buscando más más camino, simplemente esto es lo que es y punto. Pero Trump lo que ha ayudado a crear, y los medios, y medios, me refiero a los medios que están a favor y a los medios que están en contra, a crear esta idea de que Trump de alguna manera es un villano de esos que tienen un intelecto que están jugando como ajedrez 4D, cuando más que nada Trump lo que representa realmente es la decadencia del país más que otra cosa. O sea, tienes a una celebridad que se comporta de alguna manera de lo más repugnante, y simplemente porque te dice las cosas como son, y no como son, sino como él piensa que son, pero son políticamente incorrectas, pues entonces eso es celebrado, tal y como ciertos personajes digamos, fíjense, lo chistoso, esos son los que se critican, ¿no? Esto de que Hollywood y está a favor de los liberales o de los demócratas y todo eso, y fíjense a quién tienen de presidente, no una celebridad. Y todas esas críticas de alguna manera parecen pasar por un lado y no lo tocan a Trump. ¿Por qué? Porque la gente ha caído tanto en esta mitología que si es tumbada, pues a final de cuentas es ver las cosas como son, ver de que una persona con un intelecto pues cuestionable, una calidad moral repugnante, pues de alguna manera, tal y como lo ha hecho toda su vida Donald Trump, pues ha estado estafando a medio mundo y te estafó a ti, caíste en su trampa. Eso hace que eso sea como un candado, pues para que no puedas destrozar esas cadenas de estar de alguna manera apoyándolo, porque el decir, ¿sabes qué? Yo ya no creo en Trump y todo eso, pues quiere decir de que o estuviste cegado toda tu vida y caíste en la estafa de este idiota, y eso es más bien un juicio hacia ti y no tanto hacia él. Es perfecto, o sea, la manera en cómo se fue dando, y creo que hay muchos indicadores de que Estados Unidos en algún momento iba a caer en algo así. De hecho, ya había caído en el 1980. Otro actor llamado Ronald Reagan pues, logró crear toda esta mitología alrededor de él, y Trump lo repitió, pero con obviamente lo que ahorita de alguna manera vende por parte de
de la cultura de la celebridad de otra manera. Y a final de cuentas hace que las personas que están en contra y las personas que están a favor pues estén observando nada más eso, el show, lo que está acá arriba, y no vean lo que está aquí, lo que ha estado haciendo, que es prácticamente pues todo lo que de alguna manera se ha criticado del Partido Republicano y inclusive algunas cosas que el mismo Partido Demócrata ha hecho en sus diferentes turnos que han estado en control del gobierno. Tan es el caso como la cuestión esta de los niños que estuvieron en salas de detención. Pues obviamente Obama lo hizo. Ahí el detalle nada más es de que, me parece una buena analogía, es sí, Obama sí tenía estas salas de detención donde tenían a niños y a sus familias, pero hay una diferencia ahí. Obama sí hacía eso, pero Donald Trump lo que hizo fue separar a esas familias, creó un desorden y fue aún peor para estas familias, fue más deshumanizarlas de alguna manera. Y eso creo que es la diferencia entre él y otros políticos. Inclusive me atrevería a agregar a los políticos del Partido Republicano. Por ejemplo, en esta cuestión de lo que se manejó por mucho tiempo de la parte industrial de Estados Unidos, de que Trump estaba en contra de NAFTA o del Tratado de Libre Comercio como lo conocemos acá en México. Trump prácticamente avaló lo que es el NAFTA en drogas, que es el TEMEC. Entonces, ¿dónde está realmente la congruencia ahí? Al final de cuentas, o sea, no les vino a resolver absolutamente nada, vino a hacer exactamente lo mismo que han hecho los demás políticos, nada más de que por la manera que maneja su retórica, pues les vende a la gente de que él no es parte del sistema político. Sin embargo, se ha comportado como tal, no ha hecho realmente nada nuevo, y pues nos encontramos a 2 días donde es posible todavía que este personaje logre ser presidente de la que hasta ahorita parece ser todavía la nación más poderosa de todo el planeta. Es algo que debemos de nosotros reflexionar, porque esto, como muchas de las cosas que se han hecho en Estados Unidos, pues normalmente vienen a repetirse en otros países, desde la manera en cómo construyen un candidato, cómo lo venden, las políticas, y vamos a ver aquí qué va a pasar. Veo que ahorita en algunos lugares, inclusive hasta me da pena ajena ver a muchos mexicanos estar apoyando a Donald Trump y hablar de él como algo como la mitología que hablo de él, y no tanto basarse en las cosas tal cual. Y siempre utilizan esto de que pues es que Biden es esto y lo otro, y pues yo estoy de acuerdo, o sea, yo no tendría ningún problema con que hablaran de Biden y los efectos que podría tener. El caso de Hunter Biden, el hijo de Biden, de Joe Biden, pues se habla de corrupción y todo eso, pero pues ¿qué son Ivanka? ¿Qué son Donald Trump Jr. y todos los hijos de Donald Trump? Si por un caso, o sea, por el lado de Biden, pues sí se hacía esto, pero se hacía por lo menos por debajo del agua. La única diferencia entre él y Donald Trump es de que Donald Trump ya no le importa, pues o sea, se ve tal cual. Se han dicho que han hecho como $100 millones o más, Ivanka Trump y Jared Kushner, el esposo de Ivanka Trump. O sea, eso es nepotismo, pero así de manera abierta y sin importarles. Y eso creo que es muy revelatorio en el sentido de que es a donde ha llevado Donald Trump a la gente de Estados Unidos. No a corregir los problemas que tienen de fondo, sino simplemente nada más a aceptarlos, y de que es aceptable que hagas cosas malas siempre y cuando seas honesto al hacerlo, que es lo más ridículo que he escuchado en toda
mi vida. Pero eso es lo que están haciendo, a final de cuentas. Y si Donald Trump llega a ganar las elecciones, que puede volverlas a ganar, no quiere decir de que porque las encuestas lo pongan como posible perdedor. Existe una posibilidad de un camino. Ya lo han hecho, lo hizo en 2016. Pero si logra ganar, pues eso quiere decir de que se va a validar todo esto y va a ir como se han dado las cosas desde, o sea, como se han ido incrementando las cosas, donde algo que no era aceptable antes, ahora sí es aceptable. Y créanme que sí puede llegar al punto donde ya sea autoritarismo, fascismo, tal cual. ¿Por qué? Pues porque la gente sigue cayendo en esta narrativa que los hace creer que saben más de lo que saben, de que están en contra de algo que ni siquiera comprenden, y que les da la seguridad de que el problema es acá arriba y no en todo digamos, todo el colectivo de la gente. Como esta cosa de las cuestiones de que se utiliza mucho de que Trump está en contra del tratado de niños. Un dato muy revelatorio para mí es ver que esto es un problema general en Estados Unidos y en el mundo, pero sin embargo el vender esta idea de que solo son las clases elites las que hacen este tipo de cosas, pues de alguna manera a la gente le hace sentir como que este no es mi problema, es el problema de arriba y estamos peleando contra el problema de acá arriba. Pero el problema es de que si no lo atacas de fondo, o sea, porque esto es algo que está dentro de la propia cultura estadounidense, hay que nada más ver pues los concursos estos de los concursos de belleza de los niños en Estados Unidos y cómo se ha sexualizado a todos los niños en algún momento en la cuestión de los medios, y que no nomás son liberales sino también son conservadores, porque la mayoría de estos concursos de belleza de niños pues son en los estados donde normalmente pues es el Partido Republicano o los conservadores los que manejan este tipo de eventos. Pero eso se me hace a mí un punto súper interesante, porque es la manera perfecta de que tú te sientas como el puro, el que no hay ningún problema aquí, y el que son nada más los de arriba los que están cometiendo este tipo de atrocidades. Y es conveniente para los de acá arriba eso, aunque no lo crean, porque de alguna manera no te hace resolver el problema de fondo, y te mandan como que enfócate acá, como cuando los gatitos les pones esas luces rojas que te traen nada más así como que agarrando al pobre gato, tratando de agarrar la lucecita roja. Así traen a la gente con este tipo de temas. Y pues quisiera finalizar con decir que pues este canal voy a estar haciendo diferentes videos sobre este tipo de temas de Estados Unidos, de México, y pues espero hacer después un video ya después del día de elección y ver cómo me fue con este ejercicio que hice de los diferentes escenarios. Sigo creyendo de que probablemente va a ser el escenario de no sorpresas. Esperemos que sí sea, porque es más fácil pelear contra un Biden que sabes exactamente lo que vas a obtener, que con un Trump que no sabes realmente contra lo que estás peleando, porque está basado en muchos de falsas premisas. Todo lo que es Trump, desde quién es realmente él. O sea, no es un hombre de negocios exitoso, de hecho ha sido uno de los peores. En lugar de verlo como un hijo de papi que estuvo siendo financiado desde que empezó y cada uno de sus tropiezos los estuvo cubriendo su papá, lo ven como un hombre de negocios exitosos. Ahora imagínense que lo estén viendo en este momento como un presidente exitoso, cuando
Si ya ves fundamentalmente todo lo que ha hecho, una y otra vez los ha llevado a malas consecuencias. Es muy poquito, no me puedo acordar ahorita de ninguna cosa que ha hecho que ha sido buena. Unos hablan de las guerras y no se ha metido en ninguna, pero pues a final de cuentas, pues a las mismas guerras siguen todavía ahí. Y sin embargo, la gente está bajo la idea de que es una palomita blanca, Trump. Y pues a final de cuentas, eso no es cierto. Bueno, pues los dejo y espero de que esto sí sirva como me está sirviendo a mí. Esto les recuerdo, es un ejercicio que estoy haciendo pues, para ver qué, qué, qué tan bueno soy en predecir estos escenarios. Como lo digo, puede ganar Trump, pero yo espero que gane Biden y pues los dejo. Gracias.